Me parece que esta reunión se convocó justo con el primer tema que estamos atendiendo, es decir, tuvimos una reunión hace 8 días y normalmente las comisiones no sesionamos con esta frecuencia, es decir, el tema que ponemos a primera consideración o que se pone a primera consideración es la que nos reúne el día de hoy, justo por eso estamos aquí. Los otros 2 puntos se anexan como parte de los asuntos pendientes, pero creo que la discusión primera que nos convoca el día de hoy, porque así lo acordamos en la sesión anterior, fue este tema. Entonces, no veo la necesidad de postergar la discusión cuando el esencial motivo que nos reúne el día de hoy aquí para tener nuestra 4ª reunión ordinaria es que posterguemos o lo llevemos a otro momento. Solo quiero dejarlo como una reflexión importante porque, bueno, pues por algo estamos el día de hoy aquí y es ese tema. Senador Gama. Sin duda, un buen argumento siempre se aprecia y se respeta. Adelante, vamos a discutirlo tal cual está proyectado en el orden del día sin ningún problema, senador. Bien, con lo que plantea el senador Gama, entonces, quienes estén a favor de sesionar con la orden del día presentada por el senador Quiñones, iban a expresarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. ¿Abstenciones? Se aprueba, señor presidente. Gracias, senador Gama. Senador Quiñones, perdón. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día que se refiere… Adelante, señor secretario, auxílieme. Con gusto, señor presidente. Someto a votación la aprobación del acta de la sesión anterior que se hizo llegar previamente. Los que estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Negativa. Abstenciones. Se aprueba, señor presidente. Gracias, senador Juan Quiñones. Aprobada el acta de la sesión anterior en sus términos. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, el número 4, que se refiere a un dictamen que presenta esta presidencia y que le pedía al senador Juan Quiñones diera a conocer a una iniciativa del senador Gama, a un punto de acuerdo solicitado previamente por el senador. Acuerdo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes porque se solicita a la Junta de Coordinación Política la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes. Es el dictamen. Dictamen sobre la propuesta de llevar a cabo bajo la figura de Parlamento Abierto el análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con el proyecto de Santa Lucía o en su caso retomar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Estado de México. Sí. A ver. Acuerdo. Primero, por ser un tema suficientemente discutido, se concluye que la propuesta con punto de acuerdo en materia del presente dictamen ha sido atendida como se expone en el apartado de consideraciones de la Comisión. Segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido, dado en la sala 5 y 6, ubicada en la planta baja del edificio hemiciclo del Senado de la República a las 11 días del mes de septiembre del año 2019. Gracias, senador Quiñones. El texto completo del dictamen lo tienen cada uno de ustedes en la carpeta que lo fue entregado. Lo que acaba de dar a conocer es el proyecto de acuerdo o la propuesta de acuerdo en donde se rechaza la propuesta de celebrar un parlamento abierto. Los considerandos vienen en la lectura, entonces está a su consideración esta propuesta, a una iniciativa de punto de acuerdo solicitada previamente por el senador Gama Bassarte. Está a su consideración. El senador Gama Bassarte tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente.
Pues bueno, no puedo de ninguna manera aceptar pues el hecho de que se dictamine de esta forma en 2 párrafos algo tan importante que se ha planteado en varias ocasiones en este Senado de la República y que es, como bien lo externamos, pues el discutir, el analizar, el poder llevar un parlamento abierto en este Senado de la República con imparcialidad, con objetividad, para poder contar con herramientas claras, precisas, acompañando precisamente las decisiones que se están tomando por el país y poder hacer una recomendación argumentada respecto de poder analizar el continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco, que a partir de una consulta a mano alzada dispuesta por el presidente, bueno, pues se decide el suspender la construcción de dicho aeropuerto y posteriormente se genera la propuesta de crear el aeropuerto de Santa Lucía, del cual en ese momento tampoco hay un avance y tampoco tenemos herramientas suficientes para acompañar dichas decisiones, y que eso creo que es una responsabilidad de este Parlamento, de este Senado de la República, contar con los argumentos necesarios. Y en el tema del Parlamento abierto, que es el que sugiero que podamos llevar a cabo nosotros de manera imparcial, con profesionales en la materia, que podamos escuchar a los ciudadanos también, que no estuvieron convocados en esta votación o en esta consulta a mano alzada del presidente, y que esta herramienta que precisamente Morena pues en muchas ocasiones ha puesto como una herramienta importante pues para poder dirimir muchos de los temas que se han discutido en este Senado, y que precisamente en la argumentación que se hace de este punto de acuerdo, donde, bueno, primero que me digan quién hizo el dictamen. Yo soy secretario de la comisión y no estuve convocado a tal dictamen, acepto, está presentado ahorita a discusión, y en uno de los argumentos menciona: la práctica de un parlamento abierto es un pilar fundamental para cambiar la forma en que la sociedad se relaciona con sus representantes a través de la accesibilidad, transparencia, difusión, proactividad y rendición de cuentas, para lo cual se requiere la creación de espacios de participación ciudadana a efecto de escuchar y atender a toda la sociedad que esté vinculada con algún sector en específico. Eso es lo que se pide, eso es lo que se está planteando, que este Senado asuma la responsabilidad, tome la batuta del tema y lo llevemos a discusión y podamos tener los elementos suficientes que nunca se han expuesto por esta comisión. Yo no he escuchado a ninguno de ustedes en el sentido de cómo podemos plantear algo con mucha claridad, no solamente para el presidente de la República, esto es para el país, para México, para los mexicanos, de que se está asumiendo una decisión responsable y que ahorita ustedes mismos son usuarios del aeropuerto actualmente y saben de las deficiencias que tenemos. He insistido que esta comisión está firmando acuerdos en materia aeroportuaria con otros países y ni siquiera contamos con las herramientas necesarias para poder firmemente estar llevando o tener el liderazgo en materia aeroportuaria, por lo menos en la zona de Latinoamérica. Y creo que ahí es donde no podemos quedarnos nosotros limitados. Esta herramienta de Parlamento abierto a todos, no estamos diciendo que vaya en un sentido o en otro, es lo que abunda no daña, y es abundar en el tema, y tal vez las decisiones que están tomando desde la Presidencia de la República son positivas, pero creo que no tenemos las herramientas necesarias, o me gustaría que las expresaran ahorita, para este tipo de decisiones. Creo que es desafortunado que nosotros, que tenemos precisamente esa responsabilidad del Parlamento, de darle la voz, de ser voz de mucha gente, pero también darle voz a muchos ciudadanos a través de esta herramienta, pues nos estemos limitando ahorita a las expresiones de 2 párrafos de un dictamen que ni siquiera pues fue planteado en su momento, por lo menos a los representantes, presidentes y secretarios de esta mesa, está puesto a consideración, pero yo sí les agradezco
que con madurez, con apertura, sin apasionamientos de partido, ni mucho menos, sino pensando en el bien del país, podamos retomar la propuesta y pudiéramos aceptar que se generara a través del conducto de esta comisión el Parlamento abierto para discutir el tema que ya se mencionó. Gracias, presidente. Gracias, senador Gama Basarte. Tiene el uso de la palabra el senador Julen Rementería. Muchas gracias, senador presidente. Yo quisiera abundar un poco en lo dicho por el senador Gama Basarte. Me parece que este primer punto que nos convoca en esta reunión ordinaria es de la mayor relevancia. Y yo quisiera, además de las consideraciones que se han escuchado de todas las partes, de una mayoría importante de la sociedad, a favor y en contra, pudiéramos remitirnos a las partes técnica y jurídica de las decisiones que se han tomado. No conocemos en esta comisión, no conoce la población de México los dictámenes técnicos y jurídicos que debieron de existir de acuerdo a la norma para que pudiera llevarse a cabo la resolución de cancelar los trabajos de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Y esto me parece que es un asunto delicado, porque ha supuesto erogaciones de recursos al país muy importantes, de una obra que estaba en proceso, que no se tiene conocimiento de cuál era su condición contractual, tampoco se tiene cuál es ahora. Se ha dicho nada más que los contratos se han finiquitado, pero no se conocen los dictámenes que tienen que tener obligadamente cualquier contrato de obra pública, en donde se establezca las causales por las cuales se da una terminación anticipada o cualquiera que haya sido la figura bajo la cual hayan resuelto terminar con esta relación. Y eso va a tener consecuencias. Desde luego, para quien tomó la decisión, para quien la implementó, no solamente para quien a lo mejor animó a que se tomara esta decisión, que pudiera ser el Ejecutivo de la Nación, no, para quien al final ejecutó estas instrucciones. Por otro lado, se ha hablado mucho de un ahorro y que esta decisión podría suponer un ahorro. La verdad es que hasta ahora no se han hecho las cuentas precisas en donde se pudiera establecer con probabilidad de ser cierto este ahorro. Hemos sido notificados por los medios de comunicación, lamentablemente, debía haber sido de otra manera, de que ha habido incrementos en los costos del nuevo proyecto en Santa Lucía. Pero además también sabemos que hay amparos que han sido concedidos a quienes los han interpuesto, y algunos de ellos van a hacer que esta obra, que al final no quiero que en este momento decidamos si se tiene que hacer o no, pero justo para eso es el Parlamento abierto, para poder escuchar, para poder conocer más información, para que vengan especialistas en materia aeronáutica, en materia de comunicaciones, en todo el tema logístico de transportación aérea, que es verdaderamente importante, incluso empresas internacionales, cuál sería el planteamiento de ellas ante este sistema, digamos, múltiple aeroportuario en la zona del Valle de México, entre México, Santa Lucía y Toluca, cómo funcionaría. Se habla primero de que Santa Lucía sería una opción para vuelos incluso internacionales desde el punto de vista comercial, ya se dice que no, se dice que va a ser simplemente para carga y para vuelos que tengan que ver con líneas comerciales de bajo costo. Entonces hay una gran cantidad de interrogantes que están ahí. Yo creo que no debemos, miren, en este Senado se tomó la decisión, yo creo que afortunada, cosa que permitió la unanimidad en la resolución de un tema fundamental, me refiero al de la Guardia Nacional.
En este Senado se llevó a cabo un parlamento abierto durante una semana, ahí con la presencia de muchísimos senadores, de muchas personas realmente expertos en la materia, gente que opinaba, especialistas en seguridad. ¿Por qué no hacer lo mismo aquí? Porque además ni siquiera hay prisa, porque en lo que se tengan que resolver estos amparos que están interpuestos y que han sido concedidos, incluso hasta con suspensiones definitivas, pues tenemos la posibilidad de llevar a cabo este ejercicio. Yo quisiera proponer respetuosamente que pudiéramos reconsiderar la propuesta de resolutivo a este punto, que en vez de decir no, ya no es necesario, que al contrario, que diéramos a la población lo que quiere, la posibilidad de expresarse, la posibilidad de decir qué está pasando con esto y pudiéramos llevar a cabo este ejercicio que fortalece al Senado sin duda, y que si es una buena decisión, como la está defendiendo el gobierno, pues estoy seguro que en el foro así se expresará. Y si es eso, pues va a fortalecer la propuesta del presidente y no tendría nadie que en ningún caso pues sentir algún temor por llevar a cabo o alguna inconveniencia, más que temor, ¿no? Por último, yo quisiera, para que hiciéramos un ejercicio, por ejemplo, invitar a esta comisión a que lleváramos a cabo un recorrido, que fuéramos al aeropuerto actual y que de ahí nos trasladáramos, ni siquiera lo pido en hora pico, de ahí nos trasladáramos al aeropuerto o a donde va a ser las instalaciones del aeropuerto Santa Lucía, que viéramos también en el trayecto lo que es las obras, las instalaciones de lo que había ya en el aeropuerto de Texcoco, porque la impresión que tengo es que mucha de la gente sabe de esto de oídas, pero no se ha tomado el tiempo para ir y visitar y hacer este recorrido, porque yo sostengo que parte de la inviabilidad de este proyecto es el querer hacer dos aeropuertos simultáneos. Sabemos todos que en muchas ocasiones, en muchísimas, hay que hacer vuelos de conexión. ¿Cómo funcionaría entre un aeropuerto y otro? ¿Cómo podríamos llevar a cabo pues estas conexiones con el recorrido tan largo que hay que hacer ahí? Dice alguien, es que se va a resolver, va a buscarse la conectividad. ¿Tiene alguien una idea de lo que vale eso a lo largo de más de 50 kilómetros atravesando toda esa zona? Es impensable. Probablemente una cantidad igual a la que pueda costar el propio aeropuerto en Santa Lucía. Entonces, francamente, creo que las decisiones que se han tomado con la mejor intención, no voy a juzgar eso ahora, carecen realmente de sustento. La cancelación de la obra actual o de la que se estaba haciendo hasta que inició esta administración, que falla precisamente en su área técnica y jurídica, no existen, al menos no conocemos, y quisiéramos conocerlos para ver cuál es el fundamento, porque no se puede cancelar una obra así porque sí. Si el dinero fuera de una persona, de una empresa, bueno, pues él tendrá que cancelarla y lo puede hacer, y dice, decido no hacer la obra y ya. Y bueno, el contratista le podrá reclamar alguna especie de indemnización. Pero en el caso del gobierno, no se acepta que se suspenda la inversión en una obra que ya está en proceso y que lo que ahí está invertido al final será dinero que se ha malgastado y que por supuesto entraría dentro de la posibilidad de un daño patrimonial, un daño a la hacienda pública, porque es dinero que ahí está y en lugar de salvar el proyecto, pues simplemente se decide enterrarlo. Esto no conocemos los dictámenes bajo los cuales se tomó esa decisión. Más allá de las consultas, tiene que haber un instrumento legal para que esto se pueda haber procesado. Y eso lo saben muchos en esta mesa. Lo que necesitamos al final del día es tomar una decisión de hacer este Parlamento, de tomar todas estas cosas en consideración. Y le reitero, para concluir, y aquí termino, la invitación para que vayamos, yo lo pienso hacer, ya lo he hecho, pero lo quiero hacer ahora en el marco de esta reunión, en este trayecto, este recorrido, para que se vea realmente la complejidad
de la conectividad entre un aeropuerto y otro como se está proponiendo, que resulta inviable. Cualquiera que vaya y haga ese recorrido se da cuenta que esta propuesta, si no se llevan todo a Santa Lucía, simplemente resulta algo verdaderamente impráctico, obsoleto, para lo que hoy en día resultan necesarias las comunicaciones aeronáuticas en todo el mundo. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Yulín. Tiene el uso de la palabra el senador Cruz Pérez Cuellar. Gracias, presidente. Pues para apoyar el dictamen, quiero razonar o argumentar por qué. Primero, no debemos engañar a la sociedad. Hacer un parlamento abierto, el espíritu del parlamento abierto es muy claro, busca escuchar a la sociedad, y el ejemplo que pone el senador Yulín es bueno en términos de la Guardia Nacional, pero era un asunto que íbamos a decidir en el Senado de la República. Vivimos en un régimen de facultades expresas, es decir, hicimos un parlamento abierto para ver qué opinaba la sociedad mexicana respecto de la Guardia Nacional, porque era un tema que nos competía a nosotros, que íbamos a votar nosotros, que necesitábamos una mayoría calificada para que saliera adelante y que estaba dentro de las facultades que la Constitución le da a este Senado de la República. Hacer un parlamento abierto para una decisión que ya se tomó, que es una facultad del Poder Ejecutivo Federal, es engañar a la sociedad. ¿Por qué? ¿Para qué los vamos a traer a que opinen, a que digan, a que hagan, cuando nosotros no tenemos ninguna facultad? Eso sería una falta de respeto a la sociedad mexicana, porque al final no vincularía a nada ni a nadie. Es más, si el Senado de la República por unanimidad decidiera que se hiciera otro o lo que fuera, no tenemos esa facultad en la ley. Por eso yo apoyo que no se lleve a cabo este parlamento abierto, porque no está dentro de nuestras facultades como Senado de la República. Y esto es independientemente de la opinión que tenga cada uno de nosotros sobre la construcción o no del aeropuerto en Texcoco. Yo soy de los que creen que fue lo correcto, era un enorme monumento a la corrupción, y que tampoco es bueno espantar a la sociedad con eso de que si hay 2 aeropuertos no va a funcionar. Pues no sé cómo le harán en Londres, que tienen 4 o 5. En Nueva York tienen 3 aeropuertos. Son ciudades muy grandes comparadas, o sea, con las que podemos comparar a la Ciudad de México. Houston tiene 2, Milán tiene 2, Buenos Aires tiene 2 y no ha pasado nada. Creo que es una campaña propagandística. Pero finalmente ese es otro tema. Inclusive es otro tema qué opinemos cada uno de nosotros respecto de dónde debe estar el aeropuerto. El tema central es que vivimos en un régimen de facultades expresas, punto número 1. Punto número 2, el Senado de la República no tiene ninguna facultad para obligar al Ejecutivo Federal a hacer el aeropuerto en tal o cual lado. Por lo tanto, hacer un parlamento abierto respecto de este tema sería engañar a los mexicanos o generar una expectativa que no tiene ningún sentido, porque nosotros no tenemos la facultad de hacerlo. Por eso yo apoyo el dictamen y solicito que se apruebe. Gracias, senador Cruz. Tiene el uso de la palabra el senador Juan Quiñones. Bueno, yo coincido con el senador Gama y con el senador Rementería, de que sí debe haber un parlamento abierto para analizar, porque de hecho, desde mi punto de vista y muy particular, como se hizo la consulta para la suspensión del aeropuerto de Texcoco, pues fue una consulta, y lo digo con toda la claridad, amañada. No es posible que en un momento dado, pues, se le solicite a la gente que no realiza este tipo de servicio si quiere o no quiere un aeropuerto en determinado lugar. Yo creo que la consulta o la votación se debe haber realizado en los aeropuertos, con la gente que realmente utiliza el servicio. Hoy veo, por ejemplo, que en Santa Lucía efectivamente pues no se había considerado el Cerro de Paula, no se había considerado tampoco el gran desabasto de agua potable que existe en la zona, que ya hay una sobreexplotación de arriba del 800%, y bueno, la población aledaña al aeropuerto de Santa Lucía, pues ya también demanda que inclusive en la cuestión del impacto ambiental
de la serie de servicios que van a ser creados y que a ellos les van a fastidiar día a día su vida. ¿Sí? Eso es lo que en un momento dado se tendría que realizar mediante este foro también para ver esas diferentes cosas. Creo que también el presupuesto original que se empezó a pensar que debió haber sido el costo de Santa Lucía, pues ya se ha incrementado notablemente. Aparte, como dice muy acertadamente el senador Rementería, los 150 amparos que van a hacer que se tarde más la ejecución de la construcción en el aeropuerto de Santa Lucía. Pero aparte también necesitamos ver, y los que volamos en ese vuelo de 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando nuestros paisanos que van a ciudades como Nueva York o Chicago, Los Ángeles, que tienen alguna conexión y que desgraciadamente el equipaje con el que vuelan es prácticamente lo único que tienen, que les digan tu equipaje lo vas a recoger la semana que entra, porque pues no puede en un momento dado ser trasladado al avión con el que te vas a conectar, si bien te va que llegues a tiempo. Yo creo que efectivamente en otras ciudades donde existen 2 o 3 aeropuertos se regionaliza también este tipo de vuelos, se hace sobre todo también a vuelos locales, pero no a interconexiones. Ahí tendríamos que buscar pues cuál sería la solución en caso de que se construyera en Santa Lucía, vuelos de carga o bien vuelos exclusivamente a distancias cortas. Creo que también se tiene que considerar que del proyecto original, donde íbamos a tener el aeropuerto mejor calificado y mejor equipado de Latinoamérica, pues hoy vamos a tener 2 o 3 aeropuertos pequeños, ¿verdad? Como pueda ser el de Toluca, incluido con el actual de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Creo que sí es conveniente que nosotros le demos argumentación al gobierno federal, al que en un momento dado tome la determinación de dónde se construye realmente esto, porque los costos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco no han terminado, ¿sí? Se tiene que adecuar o no podemos dejar ahí un elefante blanco. Hay que saber realmente cuál va a ser el costo de una cancelación, ¿sí? Creo también que debemos de dar los argumentos necesarios, la responsabilidad que tenemos tanto como senadores como integrantes de esta comisión. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Quiñones. Tiene uso la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, presidente. Primero saludo a mis compañeras y a mis compañeros senadores y senadoras. Y yo quisiera primero referirme al dictamen. Me parece que, lo digo con todo respeto y simplemente atendiendo a lo que vamos en su caso a firmar o a respaldar. La propuesta que se está haciendo aquí es que se lleve a cabo un parlamento abierto para conocer exactamente la conveniencia de uno u otro de los proyectos. Al final nos dicen, en el acuerdo, por ser un tema suficientemente discutido, no sé cuál es el tema suficientemente discutido, fue suficientemente discutido que no se requiere un parlamento abierto, fue suficientemente discutido la información, porque si vamos a lo que nos dicen aquí, a las consideraciones de la comisión, hay una que incluso me preocupa que la dejemos así. O sea, un fundamento nuestro es que el presidente dijo, el aeropuerto de Santa Lucía ya va caminando. O sea, lo que yo sugeriría aquí es, si no vamos a aceptar el parlamento abierto, que también tengo una propuesta al final, pues digamos, ¿por qué no? Pero técnicamente, compañeros, con todo respeto también les digo, de acuerdo con lo dispuesto en 86-94 y demás relativos, pues ¿cuántos más relativos? Pues, no tenemos tanta normatividad nosotros, de acuerdo con
los artículos tales, tales y tales, vamos a entrar al análisis del dictamen, sugeriría respetuosamente. Segundo, el tema toral es: ¿hay o no hay necesidad de un Parlamento abierto? No comparto la idea de que el Parlamento abierto solo sea para la construcción de leyes, como se ha expuesto aquí. El Parlamento abierto es para que la gente pueda participar en nuestras tareas, en las tareas parlamentarias. Y una de las tareas parlamentarias va a ser revisar la glosa con el secretario de Comunicaciones. Y la gente podría incluso sugerirnos preguntas y podría sugerirnos qué información quiere saber. Somos representantes, pues, de toda la gente en toda la República. Entonces, el Parlamento abierto no solo aplica cuando se está en la construcción de una ley, aplica todo el tiempo, así lo acordamos, y por eso hay una comisión que se encarga de Parlamento abierto, que creo que en su caso pues le debimos haber dado también intervención, pero más allá de ello lo que yo sugeriría es, primero, si no se va a aceptar, pues soportémoslo bien. ¿Por qué? Es delicado que pongamos aquí que uno de los fundamentos es que el presidente dijo el aeropuerto ya va caminando. O sea, el presidente ha dicho mucho más que eso. Ha dicho, se tiene un proyecto, se tiene esto, consideramos, incluso una de sus pláticas, una de sus conferencias, dijo, bueno, si la gente llegara a pedir que se revisara, pues se revisaría. Así lo dijo él. Entonces, bueno, no cerremos la posibilidad. Yo creo que debiéramos, sugiero, en el acuerdo, mejor reservar la propuesta de Parlamento abierto una vez que escuchemos al secretario de Comunicaciones. ¿Qué nos va a decir? Lo vamos a citar para una glosa, aquí viene otro punto de acuerdo, le vamos a requerir información y quizá después de que nos informe y después de la glosa sea oportuno un Parlamento abierto. Tal vez se tenga razón en esto, porque estaría atropellado prácticamente con su posible comparecencia. Pero yo no cerraría en el acuerdo como un tema suficientemente discutido, porque solicitar un Parlamento abierto no puede estar suficientemente discutido, pues. No es un asunto concreto donde estamos pidiendo si va a venir o no va a venir y ya agotamos todo el debate y entonces podemos decir que está suficientemente discutido. El Parlamento abierto ahorita, si lo iniciáramos, tendríamos 20 posiciones a favor y 20 en contra y no estaría suficientemente discutido. Entonces, yo primero sugeriría eso y pediría atentamente que nos dieran el segundo acuerdo, porque yo tengo en mi carpeta 2 acuerdos iguales para 2 temas distintos. Uno de los temas es la solicitud de comparecencia y el acuerdo pues está en sus términos, pero el segundo, que es la solicitud de información, nos volvieron a mandar el mismo acuerdo que dice que se va a solicitar la comparecencia. Entonces no sé cuál es el sentido del segundo acuerdo, del cual también quisiera hacer una propuesta en su momento. Pero para resumir, lo que yo propondría es que pudiéramos reordenar o redactar el soporte y más bien orientarlo a eso, orientarlo a que en este momento pues se va a citar al secretario, que el presidente, pues si ha dicho lo que ha dicho, me parece que hay mucho más consistencia en otras declaraciones a decir solamente que un aeropuerto va caminando. Y después, pues decir que en este momento se reserva la parte del Parlamento abierto. El Parlamento abierto puede ser para después de que comparezca el secretario, o se tomará la decisión una vez que comparezca el secretario. Yo no creo que debamos cerrar la posibilidad. Puede ser incluso bueno para el propio proyecto, pero yo lo veo así, pues en ese sentido por el planteamiento, porque decir está suficientemente discutido, ni siquiera lo veo hilado con lo que propone el senador Gama. O sea, no lo veo amarrado. ¿Está suficientemente discutido qué? Si en este momento todavía tenemos dudas, si estuviera suficientemente discutido no le estaríamos pidiendo en el último acuerdo al secretario de Comunicaciones que nos informe detalladamente.
Esa es la parte que yo creo que estaríamos en una contradicción, lo digo con todo respeto, para que lo pudieran reflexionar compañeros y compañeras. Muchas gracias, presidente. Senador, tiene el uso de la palabra el senador Primo Doté. Muchas gracias. Yo creo que tenemos la obligación, la responsabilidad siempre de actuar, comportarnos, proceder como representantes populares con mayor honestidad. ¿Qué es lo que nos empuja? ¿Qué es lo que pretendemos? En la sesión anterior comentaba yo que esta propuesta fue presentada en una realidad muy distinta a la actual. Seguramente había alguna cantidad de argumentos válidos, dado que no se tomaban todavía algunas decisiones que en el transcurso de estos meses se tomaron. Yo quiero anotar solamente 2 o 3 de ellas. El secretario de Comunicaciones y Transportes ya informó el término de pago de 692 contratos referentes al proyecto del aeropuerto de Texcoco, y anunció también que ya se dio por terminada la concesión que tenía el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para la obra en Texcoco. Incluso se informó que fueron 75,233,000 pesos y 14,933 millones por el finiquito a los contratos. El 9 de abril de este año estuvo ante esta comisión el secretario de Comunicaciones y Transportes abordando el tema, sobre todo lo que se le quiso inquirir. Esta comisión, junto con diputados, diputadas federales y senadoras y senadores invitados, hicimos una visita a Santa Lucía y durante horas se nos dio muchísima información técnica al respecto. Este Senado ha demostrado la voluntad para hacer partícipe a la ciudadanía a través de los mecanismos de Parlamento abierto. Hemos abordado los temas de reforma laboral, austeridad, etiquetado de alimentos, cannabis, juventud, e incluso un tema muy importante para la sociedad como es la seguridad vial, habiendo tenido estos ejercicios a lo largo y ancho del país. Yo digo que tenemos que ser honestos y decir qué es lo que queremos. Es válido y es legítimo poner en la mesa nuestras intenciones, nuestra ideología, lo que pretendemos. Hablar y decir y no ver la intencionalidad que lleva cuando se dice el presidente de la República hizo una consulta a mano alzada. Pues ahí no tenemos ya más que descubrir, ahí está la intención de lo que quieren. Quieren evidenciar, quieren polemizar, quieren descalificar en un tema que ya está juzgado en esa parte. ¿Cómo sostener que es una consulta a mano alzada de un grupo de personas cuando la consulta, cuyos resultados se dieron a conocer en octubre de 2018, organizada, monitoreada por la Fundación Arturo Rosenbluth, involucró a una cantidad mucho más grande de ciudadanos
que lo que podríamos opinar en esta comisión, que lo que se podría opinar incluso en un ejercicio de parlamento abierto como el que se está planteando y que involucró a más de 1 millón de mexicanas y mexicanos, de los cuales 747,000 validaron el proyecto de Santa Lucía y 310,000 personas el proyecto de Texcoco. Tenemos mucha información técnica que la podemos abordar aquí y estamos cayendo nuevamente en lo mismo. El tema técnicamente, jurídicamente, periodísticamente, políticamente, ya se abordó con mucha amplitud. Nada de lo que estamos diciendo ahorita aquí no se ha dicho en todos los meses anteriores, absolutamente nada. Y en todos los meses anteriores también vimos la intencionalidad que se tenía al estar abordando estos temas. Yo creo que, siendo realistas y objetivos, más allá de las consideraciones jurídico-técnicas o técnico-jurídicas que sin lugar a dudas tienen que revisarse, más allá de eso, lo real, lo concreto y creo yo lo objetivo es, se ha ido, más allá de que diga, va caminando. Independientemente de que estén esas dos palabras ahí en este texto, estamos plenamente enterados por la información que tuvimos en la visita a Santa Lucía, por lo que nos corresponde a nuestra responsabilidad en esta comisión e informarnos de los temas y estar al pendientes de la información que se genera, de la visita la comparecencia que tuvo aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes. Por supuesto que tenemos idea de que las circunstancias actuales son muy distintas a cuando se planteó esta propuesta de parlamento abierto. Y la realidad, decía yo de manera objetiva, es que en todos los pasos que se han dado, incluyendo la oposición jurídica de quienes han presentado los amparos, estamos hablando de 9 meses de ejercicio del actual gobierno como para pretender nuevamente validar, tener los argumentos para validar las decisiones que se han tomado en un tiempo tan pequeño. Acaba de anunciarse que se finiquitaron ya los pagos de los contratos de Texcoco. Entonces, yo lo único que creo y quiero externar es que en este diálogo, en estas opiniones que estamos cruzando aquí en la comisión, no es más que estar repitiendo exactamente lo mismo. No hay ninguna postura nueva. Y en ese sentido es en el que yo me pronuncio, en el sentido del dictamen, de que en ese aspecto lo demos por concluido en estas circunstancias, salvo que en un momento determinado en el futuro haya realmente nuevas opiniones, nueva información que pudiera llevarnos a valorar el tener un ejercicio de parlamento abierto o incluso una consulta más amplia. Muchas gracias. Gracias, senador Primo. La senadora Eunice Renata Romo tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo solo quiero hacer algunas precisiones. Anuncio que estamos a favor del dictamen, pero me gustaría hacer algunas precisiones de las que se han vertido de quienes no están en este momento de acuerdo con la dictaminación o el resolutivo que se nos presenta. Sobre postergar la discusión, de hecho fue una de las propuestas que, si no mal recuerdo, la sesión pasada yo le proponía al senador promovente que dejáramos esta discusión de este dictamen para otro momento, porque justo teníamos la glosa de los secretarios y en ese momento se expresó la necesidad de que en esta sesión se atendiera justo este dictamen. Entonces, esa propuesta, o sea, que el día de hoy estemos discutiendo este dictamen es la respuesta a la urgencia de aquella reunión en la que se proponía, o en la que yo proponía,
que dejáramos la discusión para otro momento, porque podríamos tener herramientas para poder llevar a cabo la discusión. Entonces, si el día de hoy estamos discutiendo este dictamen, es justo porque el promovente propone que se realice una cuarta reunión ordinaria para que atendamos este tema. Esa precisión la quiero hacer porque quizá algunas veces nos falta el contexto de las discusiones que hemos tenido en reuniones anteriores, pero bueno, justo hay que retomarlas. En un segundo, otro argumento que a mí me parece preocupante y que lo digo de manera muy respetuosa, es que el argumento de que el dictamen se tenga que desechar porque quienes opinaron fueron ciudadanos que no tienen nada que ver con un aeropuerto, perdón, pero eso me parece una falta de respeto para los ciudadanos, porque que no tengan acceso a estos servicios no quiere decir que no tengan derecho a opinar. Y en ese sentido a mí me parece que, además, debo de decirlo, la consulta no se hizo a mano alzada. O sea, creo que tendríamos, para empezar, si queremos proponer un debate serio en un parlamento abierto, tendremos que tener argumentos serios dentro del seno de esta comisión para poder llevar inclusive y ponernos de acuerdo en esa discusión. Porque en realidad no podemos afirmar que se dio a mano alzada cuando hubo todo un protocolo y un seguimiento que se le dio. Probablemente no se lo dieron algunos otros compañeros, pero habemos quienes sí. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece un poco inoportuno e irresponsable decir que se hizo de esta manera. Por otro lado, me parece que si es un tema que se ha discutido, tampoco podemos engañar a la ciudadanía diciendo que en el seno de esta comisión no se ha discutido, porque efectivamente en el seno de esta comisión y a través del presidente y a través de la propuesta de algunos senadores se trajo a comparecer al secretario y haciendo otra precisión, los otros dos acuerdos corresponden a otro dictamen, no son parte de este dictamen. Entonces, como para que vayamos aclarando las cosas y vayamos teniendo completamente el terreno aterrizado, no podemos estar diciendo que me parece que la precisión que hace el senador Mancera de argumentar, darle más cuerpo al sentido al dictamen, eso lo podemos discutir y podemos incluso proponer, pero en ese sentido no podríamos estar tampoco cambiando el sentido del dictamen. Incluso creo que lo conocíamos desde el 9 de abril, nos lo hicieron llegar a nuestras oficinas el dictamen con 2 días antes de esta discusión y pudimos haber hecho llegar esas observaciones. Creo que no somos nuevos en esta legislatura y sabemos que tenemos la obligación inclusive de hacer llegar observaciones y me parece que este no es el momento procesal adecuado. Sin embargo, no significa que desechemos la posibilidad de hacerles observaciones, pero no cambiar el sentido del resolutivo, porque eso es otra cosa. Y bueno, solamente para dejar claro, coincidimos, a lo mejor son desatinadas las dos frases que aparecen en el dictamen, pero las podemos cambiar, es decir, se puede votar con modificaciones, podemos proponer cuál sí nos complacería, pero más allá de eso, dejar la discusión para otro momento. Creo que fue una propuesta que ya se había hecho, que ya habíamos tenido una discusión al respecto, y traerla de nuevo me parece un poco absurdo y no me parece serio además, porque ya lo habíamos tenido en otras reuniones y ahora volvemos a esta nueva discusión. No quiero avanzar más en la discusión porque me parece claro que aquí hay una postura de cómo estaríamos votando el dictamen, pero sí quiero dejar muy claro estas precisiones que a veces dejamos de lado como si no hubiese habido a reuniones anteriores en donde ya hubiésemos discutido algunas cosas que se precisan o que se presentan hoy como argumentos para poder cambiar el sentido del dictamen. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senadora Eunice. El senador Joel Molina tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de los
compañeros senadores, me incorporo a esta comisión, pero hemos estado enterados de manera pública a través de diferentes formas de cómo este tema de el aeropuerto ha sido de interés y de atención para los mexicanos. Pero también aquí veo que si efectivamente la sociedad, la ciudadanía, debe escucharse y tomarse en cuenta sus opiniones, creo que queda muy claro y respaldo la opinión, el punto de vista de mi compañero senador Cruz, para que quede muy claro el ámbito de la competencia de este Senado. Encuentro en los antecedentes de que ya compareció el secretario de Comunicaciones y Transportes desde el mes de abril. Escucho que ya inclusive físicamente se hizo una visita por parte de algunos integrantes de esta comisión, si no bien toda. Entonces, a la propuesta de un parlamento abierto a estas alturas, quienes conocemos de este mecanismo, yo no sé qué tanto sería fructífero porque habría posiciones a favor y posiciones en contra. Y finalmente, ¿cuál sería el resultado? Entonces, yo me pronuncio a favor del dictamen y a la mesa le propongo que más que pensar en un parlamento abierto para este fin que está avanzado, y que si bien es cierto que el secretario en otro punto está pidiendo su comparecencia para ver la glosa de este tema, pensemos en otro aspecto que es de interés nacional para los que no vuelan o para los que tenemos poca oportunidad de utilizar este medio de transporte tan importante, que es quienes caminan, quien viajan diario en las carreteras, porque debemos estar ciertos que este tema de las carreteras y las autopistas, hay mucho que preguntarse cómo han venido desempeñándose en su construcción, en su manejo y operación. Ahí valdría la pena un parlamento abierto para que la ciudadanía nos diga qué opina de las carreteras. Apoyo el dictamen. Gracias, senador Huel. Senador presidente, Gama, tiene uso de la palabra. Que definitivamente pues podemos encontrar, por supuesto, distintos puntos de vista. No coincido con lo expresado por el senador Cruz, por el senador Primo Doté, pero bueno, es parte precisamente también del Parlamento y podemos expresar las consideraciones. Aquí mucho se ha manifestado precisamente que esta cuarta transformación es distinta, es diferente. No sé por qué el temor a un parlamento abierto donde vamos a escuchar a distintos ponentes, a ciudadanos que no se han expresado, y que en este Senado podemos contar con herramientas más sólidas simplemente para hacer este dictamen, porque bien lo expresaba el senador Mancera, la argumentación del dictamen reza de la siguiente manera. En su tercer punto dice: el presidente de la República, en fecha 27 de julio de 2019, argumentó que la deuda con el sector privado a raíz de la cancelación de las obras por el aeropuerto de Texcoco ha sido prácticamente finiquitado. De igual forma, en esa misma fecha, el presidente de la República, en el siguiente artículo, señaló que la obra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía ya va caminando. Asimismo, cabe hacer mención que compareció el secretario de Comunicaciones y Transportes. Además, se menciona en el acuerdo final que por ser un tema suficientemente discutido, se concluye que la propuesta con punto de acuerdo materia del presente dictamen ha sido atendida como se expone en el apartado de consideraciones de la Comisión. Y segundo,
archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Desafortunadamente no encuentro en la argumentación un solo elemento expresado por esta comisión, como lo han mencionado los compañeros. No hay una aportación de esta comisión respecto de una herramienta fundamental en el nuevo esquema parlamentario en el país, que mucho presumió la Cuarta Transformación o presumió Morena, respecto del Parlamento abierto, donde le vamos a dar voz a muchos ciudadanos. Y ya sucedió, senador Cuellar, precisamente en la Cámara de Diputados, ahora que usted habla precisamente de las facultades de cada poder. Ahora que pasó en la Cámara de Diputados que se estaba dando el tema de la mesa directiva, pues al presidente de la República no le correspondía asumir esta responsabilidad y con una llamada compuso lo que estaban componiendo los diputados en la Cámara. Entonces, creo que precisamente en esa nueva realidad política nos podemos permitir la posibilidad de escuchar a expertos en la materia y hacer una sana recomendación. No vamos de ninguna manera a invadir las facultades del presidente de la República, pero creo que sí es responsabilidad de este Senado, de esta comisión, emitir una opinión al respecto para fortalecer las decisiones del presidente. No estamos en contra de la decisión del presidente, pero la realidad ahorita nos marca precisamente que no hay decisión. Juez suspende orden en Santa Lucía y ordena evitar la inundación del Naim. No hay ni para atrás ni para adelante. Y aquí, creo precisamente como un poder de este país, o uno de los poderes de la Unión, es nuestra responsabilidad precisamente entrar con una argumentación sólida, firme, que pueda darle viabilidad a cualquiera de los proyectos que se han presentado. Insisto, no se ha sesgado en ningún momento la opinión sobre una propuesta u otra, sino que precisamente este Senado lo puede hacer de manera muy, muy responsable. Ya hubo un diálogo del presidente con la Cámara de Diputados para recomponer un escenario que está mal, pues creo que puede haber del Senado precisamente otro diálogo, pues para ver cuál es la mejor decisión para el país. En ese ánimo se está haciendo esta propuesta y yo también pediría que precisamente en el cuerpo del dictamen que está presentando, pues metamos argumentación nuestra. Todo está basado en los dichos de la Presidencia de la República y creo que eso no habla nada bien, ni siquiera del trabajo de esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, senador. La senadora Freida Maribel tiene el uso de la palabra. Gracias, senador presidente. Pues quisiera yo proponer que este tema ya está suficientemente discutido, que ya lo sometamos a votación. Yo creo que todos los senadores ya participaron, dieron su opinión respetuosa, pero no compartimos muchas de ellas, y pedirle de manera respetuosa, presidente, que ya lo someta a votación, que es un tema que ya está suficientemente discutido. Senadora Freida Maribel, antes de someter a consideración su propuesta, el senador Juan Quiñones había solicitado el uso de la palabra y posteriormente el senador Armando Santana Guadiana. Bien, nada más como una aclaración, no se desprecie en un momento dado a quien tiene derechos. Como mexicanos, yo sugería que se hiciera la consulta en los aeropuertos. Si yo quiero construir una cancha de fútbol de pasto sintético o pasto normal, no voy a acudir con los basquetbolistas a ver de qué la quieren, voy a acudir con los futbolistas y no por quitarles el derecho. Eso es sencillamente lo que yo planteé para la cuestión en la consulta en los aeropuertos. Es cuanto. Senador Armando Guadiana tiene uso de la palabra. Bueno, gracias, senador presidente. Senadoras y senadores, yo solamente, pues definitivamente yo estoy de acuerdo con el dictamen que se elaboró, porque ya está muy llevado y traído el tema de aeropuerto. Y además, pues de los que utilizamos mucho el aeropuerto de la Ciudad de México, pues casi todas las semanas para ir y venir, los que viven aquí cerca, como el senador Higinio, pues se va en un carro aquí a Texcoco,
pero nosotros tenemos que volar a Monterrey y luego de ahí ir a Saltillo todavía 1 hora más, y a Saltillo nomás tenemos un vuelo. Pero dejen eso, yo realmente soy amante de los aviones, desde hace muchos años tengo un avioncito, desde el 81, desde 1980, pero quiero decirles que yo recuerdo la época en que venía de Saltillo al aeropuerto de la Ciudad de México y podíamos, no había el tráfico de ahora, se podía aterrizar en aviones pequeños, medianos y de todos. A mí me tocó hacerlo, me tocó también la fortuna de volar porque aprendí a volar algo. Entonces, pero quiero decirles que desde ese entonces es una desgracia que solamente el aeropuerto de la Ciudad de México tenga 2 pistas, ¿eh? Ahorita esas 2 pistas, si en aquel entonces muchas veces un avión tenía que lo que le llaman los capitanes, los pilotos, un patrón de espera, ya en aquellos años de los años 70, 80 o los 80, pues imagínense ustedes ahora ya en el nuevo siglo, ya después de 30, 40 años, el problemón en que se vive, lo que viven los pilotos, el dinero que pierden las aerolíneas, el dinero que se pierde de los pasajeros del tiempo perdido y de todo ello, o sea, es una barbaridad. Un avión 777 de la Boeing o el otro del Airbus, el de los grandes, el A340, 350, el A340 que he volado yo en el Diveria, me tocó hacer un patrón de espera de media hora. La hora de ese avión de costo supera los $12,000, ¿eh? Media hora de espera son mínimo $6,000 de costo nomás del avión, ¿eh? Entonces, de ese tamaño ha sido el problema que debía haberse resuelto hace muchos años. Y el aeropuerto ni debería estar en Texcoco. Estuvimos al vaivén de todos los presidentes de la República. Primero venía un agente y decía, no, vamos a hacerlo en Tizayuca, entre México y Pachuca. Y compraron los terrenos para Tizayuca, ¿eh? Ahí están los terrenos, más de 2,000-3,000 hectáreas. Ahí es donde debe haberse hecho el aeropuerto desde aquel entonces, en Tizayuca. Ni era ni Texcoco, ni Quiatenco, ni que esto, nada de eso. Le estoy diciendo desde el punto de vista de ingeniería. Afortunadamente fui a la escuela y estudié ingeniería, estudié física y matemáticas. Entonces, quiero decirles con ello que ahorita ya es urgente en Santa Lucía, en donde sea, hacer el aeropuerto porque ya se necesitan más pistas. Pero se perdió la oportunidad de tener un hub de desarrollo, un punto de desarrollo económico en un centro grande de aeropuerto como el último que se acaba de inaugurar allá en la antigua Constantinopla, ahora, ¿cómo se llama? En Turquía, en Estambul. En Estambul, eso es un desarrollo económico y un ingreso enorme de Producto Interno Bruto. Eso ya no lo tuvimos. Ya se tomó una decisión y ahorita es urgente, en donde se tenga que hacer, hay que hacer 2-3 pistas ya, aumentarle una pista de menos a de México y otra allá a Toluca que también tiene una sola pista. Entonces, es una vergüenza en la historia de México de los últimos 50 años que tengamos un aeropuerto anacrónico como el de la Ciudad de México. Así es que ahorita se requiere donde sea, pero ya necesitamos, entonces ya no tenemos para qué andar discutiendo, vamos ni andar haciendo con parlamentos abiertos, nada, que lo hagan en Santa Lucía o donde sea, pero que ya lo hagan. Gracias, senador Armando Guadiana. Vamos a conceder el uso de la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez. Venir. Muchas gracias. Antes que nada, me parece que sí es muy importante que se pueda hacer un parlamento abierto para debatir 2 temas. Yo me leí en las vacaciones el impacto ambiental de Santa Lucía, son 900 páginas, soy ociosa, y me leí la autorización de impacto ambiental de Santa Lucía.
Hay un problema grave. El acuífero de Tecámac está agotado. Y en el impacto ambiental que presentaron, hablaban de perforar una serie de pozos en este acuífero. En la resolución que salió, no se acepta la perforación de los pozos, pero se habla de construir un acueducto que venga del Valle del Mezquital a Santa Lucía. Yo les pregunto, ¿saben cuándo van a traer 1 litro de agua del Valle del Mezquital? Yo creo que nunca, porque es una zona que no tiene agua. Es una zona que ha carecido de agua históricamente. Se podría construir 2 acueductos, a lo mejor a la parte alta que no tiene agua, y una a Santa Lucía, pero así como está planteado, es complicado. Entonces yo sí creo que es importante que estos temas se debatan en un parlamento abierto, que podamos escuchar a los especialistas, porque grave sería el problema, primero porque no hay un impacto ambiental de este acueducto que se pretende construir. 2, nunca se publicó en Hidalgo, como dice la norma, este proyecto, porque no existe, porque no estaba dentro de como todo se hace al vapor, nunca se previó este acueducto porque se pretendía perforar en Tecámac estos pozos. Entonces, se tiene que iniciar todo un proceso para hacer el proyecto del acueducto del Valle del Mezquital a Santa Lucía. Y el problema que podría tener el aeropuerto de Santa Lucía es que hay aeropuerto, pero que no hay agua. Y eso es muy delicado y muy grave si no se resuelve. Por eso se concedió el amparo, porque el amparo previene que se tienen que hacer unas medidas antes de iniciar las obras del aeropuerto. Y el otro tema es que no están terminados los estudios de aeronáutica civil. Ahora que los conozcamos, pues puede ser que nos encontremos otra sorpresa. Entonces, más allá de querer estorbar a este gobierno, yo creo que sí es necesario analizar técnicamente los temas y sí vale la pena que vengan los especialistas a hablar del tema del agua y de la factibilidad de traerse el agua del estado de Hidalgo. Yo soy hidalguense, soy originaria del Valle del Mezquital y sé lo que es no tener agua en mi región. Entonces sí me parece injusto que se hable de traerse miles de metros cúbicos a Santa Lucía cuando allá en el estado de Hidalgo no tenemos agua. Yo solo vengo a opinar que creo que después de haber leído el estudio de impacto ambiental y la autorización, vale la pena hacer una reflexión mucho más profunda. Muchas gracias. Gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Miren, senadoras, senadores, hemos escuchado la intervención de prácticamente casi todas y todos, de casi todas y todos, sobre este dictamen que se ha presentado a ustedes, en este caso. Yo lo único que quiero decir es, seguramente de este tema, el nuevo aeropuerto, se seguirá hablando por lo que acabo de escuchar. Pero la propuesta que hoy hacemos es que, y la hace la presidencia de esta comisión, es de que no rechacemos la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Gama en su momento, que rechacemos la propuesta de llevar a cabo un parlamento abierto por los considerandos que ya se han expuesto anteriormente. Y a petición de la senadora Maribel Freida, pues yo voy a proponer, si esto está suficientemente discutido, para entrar a la votación del dictamen en este caso. Con todo gusto, senador Gama, adelante. Gracias, presidente. Precisamente con la propia argumentación que usted hace, creo que nadie en esta mesa ha argumentado tan bien la necesidad de un parlamento abierto como el senador Guadiana, sin duda, con esa argumentación que hace. De eso se trata, de conocer exactamente qué es lo mejor para el país, y lo hizo con muchísima claridad el senador Guadiana. Lo hizo muy bien, la verdad, senador Guadiana. Gracias, porque nos dio mucha claridad a todos. Y el que fuéramos a favor del dictamen impediría precisamente que tuviéramos más conocimiento. Creo que hay que ir en contra del dictamen para que después podamos seguir analizando el tema, sin duda por la propia argumentación que usted hizo de manera tan clara, tan brillante. Y por otro lado, presidente, que sé que va a someter a consideración el dictamen, hay una propuesta del senador Mancera
que me gustaría que se considerara para que precisamente después de la comparecencia del secretario de Comunicaciones, pues nos demos la posibilidad de esta herramienta, contando con más argumentos y ahondando en el tema que nos interesa. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Gama. Miren, vamos si no hubiera otra intervención, yo voy a someter a consideración de esta comisión el dictamen. El dictamen en este momento que habla de que ha sido atendida la materia, es si se rechaza el punto de acuerdo solicitado por el senador Gama. Hay dos propuestas que las vamos a tener en su momento, se puede decir. Que después se puede hacer un parlamento abierto, bueno, pues es otro momento que se pueda solicitar. Y del senador Yulín, que podría darse una visita, si lo acuerda la comisión, para quienes quieran asistir a los 3 lugares donde están silbando el aeropuerto. Pero ese es otro tema que lo retengo, pero para después de esta votación. Entonces, voy a someter a considerar ustedes el proyecto de dictamen. Quienes estén a favor del dictamen, sírvanse a expresarlo. Le pido al senador Juan Quiñones me ayude a recoger la votación. Si quienes estén a favor del dictamen, favor de levantar la mano. Siete a favor, 8 a favor. Quienes estén en contra del dictamen. 6 en contra. ¿Abstenciones? No hay, señor presidente. Se aprueba el dictamen. Gracias, senador Quiñones. Aprobado el dictamen con el cual se rechaza la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador Gama Bazán. Pasaríamos al siguiente punto ya establecido en la orden del día y le pediría al senador Juan Quiñones que nos leyera el siguiente punto de acuerdo. Acuerdo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriu, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. ¿Está a su consideración este punto de acuerdo? Si no hubiera alguna otra intervención, quienes estén a favor de solicitar la comparecencia a través de la Junta de Coordinación Política del secretario de Comunicaciones, iban a expresar levantando su mano. A favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, señor presidente. Se aprueba el punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del ciudadano secretario de Comunicaciones y Transportes. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, senador Juan Quiñones. Si nos Acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado de la resolución final de los contratos y compromisos asumidos en el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Estado de México. Leemos todo el resolutivo con gusto. Considerando. ¿Nada más el resolutivo? El acuerdo, perfecto. Acuerdo, único. La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República solicita amablemente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriu, un informe detallado de la resolución final de los contratos y compromisos asumidos en el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Estado de México. Es cuanto. Adelante, senador Mancera. Querido presidente, compañeras, compañeros, a fin de no dividir las solicitudes, yo lo que propondría aquí es agregar que además de que nos informe de la resolución final de los contratos, nos pueda informar del uso y destino que se le dará a la infraestructura que con motivo del avance de obra existe en el sitio, dado que no sabemos en este momento cuál será el uso y destino de toda la infraestructura que se ha dicho, no lo sé, que estaba en un avance de un 30%. Entonces, si ya nos va a informar de la resolución final de los contratos,
solicitarle solamente consideración de la comisión, así como del uso y destino que se dará a la infraestructura que con motivo del avance de obra existe en el sitio. Perdón, así como del uso y destino. Ajá, que se dará a la infraestructura que con motivo del avance de obra existe en el sitio. Que con motivo, perdón, con motivo no. Con motivo del avance de obra existe en el sitio. Bien. La propuesta que el acuerdo, digo, yo lo retomé, si me permite, senador claro. Quiñón, sería único. La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República solicita amablemente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Javier Jiménez Espriu, un informe detallado de la resolución final de los contratos y compromisos asumidos en el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Estado de México, así como del uso y destino que se dará a la infraestructura que con motivo del avance de obra existe en el sitio. Es correcto. Esa es la propuesta que tomamos. Si no hubiera alguna otra observación, pondríamos a consideración la propuesta. Adelante, señor. Bien, quienes estén a favor de la propuesta, a favor de levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, presidente. Se aprueba el punto de acuerdo establecido previamente. Son los asuntos generales. No sé si quiere ratificar su propuesta, senador Yulen, de una visita que acuerde la comisión, por supuesto. Sí, lo que me gustaría Estableciendo es tiempos y todo eso. la que expuse tal cual en mi intervención anterior, para los senadores que a lo mejor no estaban aquí, como el senador Guadiana, que estaba atendiendo un compromiso como presidente de la Comisión de Energía allá arriba en el piso 14, la Torre de Comisiones, era para que se pudiera llevar a cabo una visita en que se implementara un recorrido de lo que es el actual aeropuerto hasta el de Santa Lucía, y que luego pudiéramos también hacer recorrido de lo que es el actual a la obra, una hoy suspendida de Texcoco, para poder establecer sin alguna especialidad técnica, simplemente por sentido común, cómo pudiera llegar a ser la conectividad, porque se habla de una conexión entre Santa Lucía y el actual aeropuerto, y a nuestro juicio, de manera particular, yo ya hice ese recorrido, creo que es muy complicada y no podrían considerarse, si no se tomara en cuenta un tiempo muy grande de espera, conexiones entre un aeropuerto y otro. Se dijo aquí también, efectivamente, que en algunas ciudades del mundo, como Nueva York, en donde está el John F. Kennedy, está La Guardia, hay aeropuertos que funcionan de manera simultánea, pero no tienen este problema de conexiones y la distancia son mucho mayor, no tienen realmente esta invasión de espacio aéreo. También en Houston está el Hobby, el internacional de Houston, y bueno, sucede lo mismo. En Miami, bueno, pues está el internacional de Miami, y lo que es el de Fort Lauderdale tampoco tiene, y son vuelos que no van más que a ese destino y no pretenden hacer interconexiones como se pretenden hacer aquí. Entonces, la implicación es distinta. Evidentemente hay muchas ciudades que tienen dos aeropuertos, pero me parece que un buen ejemplo de lo que pudiera ser algo que realmente le dé prestigio a la industria aeronáutica en nuestro país, es lo que señalaba el senador Guadiana, lo que pudo ser o lo que puede ser si se llegara en su momento a rescatar, porque ahí está todavía el terreno, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, que puede llegar a ser un hub que detone no solamente a la industria aeroportuaria, sino a la industria, al comercio, la generación de empleos, pudiendo llegar a ser un foco de atracción de inversión que tanta falta le hace al país. Así que la propuesta en concreto, senador presidente, es que podamos establecer una fecha, ojalá sea previa a la comparecencia del secretario,
para poder tener elementos de juicio también por parte de esta comisión respecto a los recorridos que implican de un lugar a otro. Muchas gracias, senador. La senadora Romo y posteriormente el senador Guadiana. Muchas gracias. Justo yo quería proponer, más bien, hacer un matiz de la propuesta que hace el senador. Él propone que sea antes de la comparecencia. A mí me gustaría que fuera después de la comparecencia, si es que podemos lograr como ese acuerdo, toda vez que pues efectivamente vamos a necesitar un acercamiento particular respecto a las cuestiones que queremos conocer y sobre todo que son muy técnicas. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que fuera que el titular pudiera abrirnos este espacio y considerarlo esto, ¿no? Para que la posibilidad del acceso a la información que vamos a tener pues pueda ser inclusive abierta por el propio secretario. Entonces, esa sería la única petición que yo tendría, que fuera después de la comparecencia, para que justo en la propia comparecencia quizá pudiéramos manifestar la necesidad y el acuerdo del seno de esta comisión. Gracias, senadora Romo. El senador Armando Guadiana. Bueno, miren, ya no quería ahondar, pero tiene razón el senador Yulen Rementería. Sí, sería muy bueno, estamos muy de acuerdo que una visita al aeropuerto actual, como está, ir a Texcoco e ir a Santa Lucía, pues eso nos abre un panorama, al menos pues ya como curiosidad técnica, pero yo les diría que pues ya en el espacio aéreo, lo que dicen tan llevado y traído, tanto en Santa Lucía como en Texcoco, como el aeropuerto actual de la Ciudad de México podían operar, y desde el punto de vista del traslado de pasajeros del actual aeropuerto de la Ciudad de México allá, pues eso con un tren elevado rápido se puede lograr, y todavía diría que aprovecharan y lo extendieran hasta Tizayuca, porque ahí también pueden hacer otras 2 pistas en una reunión con el gobernador de Omar Fayad de allá de Hidalgo. Le dije que no desaproveche ese terreno y no lo vayan a construir cosas, que hagan 2 pistas mínimo ahí en Tizayuca, porque es el área más limpia de todo el valle. Ahí las operaciones aéreas son 365 días del año por el viento permanente de la famosa Bella Airosa de Pachuca. O sea que definitivamente ahí se puede bajar y subir casi los 365 días del año, a diferencia del Valle de México y de cualquier otro lado. Pero pues sí, nada es imposible para la ingeniería, como tampoco era imposible en Texcoco haber hecho el hub grande, como se pudo haber hecho, porque allá los holandeses le han ganado terreno al mar, han hecho aeropuertos en el mar propiamente, que no hagamos en un lago como el Texcoco. O sea, desde el punto de vista ingenieril, todo era posible, y las soluciones, tanto Santa Lucía como Texcoco, son buenas, hay unas mejores que otras, pero bueno, ya esa es historia, ahí quedó la historia y así está. Pero sí, es muy importante la visita, yo estoy a favor de la visita, ojalá y la comisión pues nos va a ayudar, pues a lo mejor vamos a llorar más algunos, pero bueno, ni modo, pero hay que verlo. Gracias. Miren, yo creo que esta comisión se ha extendido, hay otras comisiones, tareas que hay que atender. Me parece a mí en lo personal aceptable la propuesta del senador Yulen, y para no entrar en un debate si antes o después, pues yo le pediría que dejara de aprobarse la propuesta, dejaran en la mesa directiva de la comisión, a los senadores secretarios, al presidente, de establecer las comunicaciones con la Secretaría de Defensa, que tiene su cargo el aeropuerto de Santa Lucía, con la Secretaría de Comunicaciones a través del grupo aeroportuario, para visitar lo que era Texcoco de la construcción, más el actual aeropuerto, si algo tenemos que relacionarnos ahí. Que dejar en manos de la directiva los tiempos, podemos decir antes, pero si se alarga la comparecencia o si la Junta decide no hacer comparecencia, no sabemos qué puede hacer. Que nos dejen trabajar, presentarla a ustedes y hacer la visita. Entonces, quienes estén de acuerdo, que sea por acuerdo de la propia comisión, perdónenme,
expresión. Hacer esa visita a los sitios señalados, si vas a expresarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Se han terminado los asuntos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.